Sí, el licenciado Juan Gaud, y él está ahí bien concentrado, ¿verdad? Repasando sus apuntes, sus notas. Que ya lo tenemos live, Sí, estaba viendo el video que pusieron de la joven en la oficina del veterinario. Impresionante. Sí, ¿verdad? Qué impresionante. Wow, ¿viste? Sí, yo dije, ¿cómo estamos? Así es, licenciado, buenas tardes, siempre compartiendo temas interesantes con nosotros, así que en esta tarde, Edwin, ese tema que tenemos con el licenciado. Hoy estaremos hablando sobre las reacciones que ha causado dentro de diversos aspectos del sector religioso del país la orden ejecutiva que firmó Ricardo Rosselló sobre el tema de la libertad religiosa. No es un proyecto de la Cámara, se vetó, ahora viene como una orden ejecutiva. ¿Valioso o no es valioso, Gaud? Bueno, no hubo jingle hoy, Lourdes no me cantó. No me cantaste. No me cantaste, Lourdes. Para la próxima voy a llamar a la abogada para que te Fíjate, es un pequeño adelanto en el sentido de que el gobernador reconoce que necesitamos protección de la libertad religiosa. No es un adelanto porque las expresiones que usó el señor gobernador al vetar el proyecto de libertad religiosa fueron muy fuertes. Sí. Y eran dirigidos a una protección de la libertad religiosa en todo el gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Esta orden ejecutiva establece la política pública del ejecutivo. Pero cuando tú no tienes nada y adelantas algo, tú tienes que ser lo suficientemente ponderado para ver dónde tú te encuentras parado y qué es lo que tú has logrado. Debemos felicitar entonces a la gente de Fortaleza que no se rindió y convenció al señor gobernador que aquí teníamos un problema serio con la libertad religiosa, y te voy a explicar por qué. En este momento particular, uno de los adelantos más grandes que nos da esta orden ejecutiva es el debate jurídico que hemos sostenido, que la iglesia no se puede encajonar dentro del sector de base de fe ni sector de fe. Son dos cosas distintas. Y vemos que el gobierno lo validó. Ese es el Estado de Derecho. Y ese ha sido el constante debate en las emisoras, en los tribunales, en la legislatura. Sí, porque a lo mejor pensamos cuando decimos de sector de base de fe o sector de fe, es como si solamente permeara o estuviera como recluido a esas dinámicas bien particulares del grupo, como si no hubiese tangencia de nuestra libertad que permea todo lo que nosotros somos y hacemos, estemos dentro de la iglesia o no. Exacto, porque el sector de base de fe está compuesto por individuos, pero no es una iglesia. Exacto. Y la iglesia es otra cosa, y con la iglesia sí hay separación de iglesia y Estado, pero con el sector de base de fe no. O sea, que tú no me puedes decir a mí ahora que los ciudadanos que ejercitan una fe pueden ser discriminados por el gobierno porque tú no puedes encajonarme la iglesia dentro del sector de base de fe. Sobre todo que la fe cristiana no es la única fe que existe. No es la única, hay otro tipo de fe. O sea, y eso es una gran victoria en el aspecto jurídico. Entonces, fíjate que dice, reconoce la importancia del trabajo encomiable que realizan las iglesias, las entidades sin fines de lucro, sean fundaciones, servicios sociales o educativos, comunitarias o basadas en la fe. Ya nos estás distinguiendo. Yo puedo tener una corporación sin fines de lucro o una organización de base de fe y no es iglesia. Exacto. Son dos cosas totalmente distintas y yo considero esto un triunfo jurídico de entendimiento de Fortaleza, sobre todo cuando entiendo que aquí se trajo una persona neutral para evaluar este asunto. O sea, porque nosotros no fuimos citados. Obviamente cuando yo hable van a decir tú estás prejuiciado a favor de la iglesia, y eso yo lo puedo validar cuando tú lo que estás buscando es si alguien está cargando la balanza para un lado o para el otro. Pero esto indica lo que nosotros hemos venido diciendo. ¿Qué es lo otro? En el quinto por cuanto, cuando uno lee un documento jurídico, uno tiene que estar muy pendiente a las palabritas. Dice, deseamos que la rama ejecutiva se atempere a lo dispuesto en Trinity, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en una decisión con 7 a favor y 2 en contra, sostuvo, y ahora venimos a las iglesias, que excluir las iglesias de obtener fondos federales o estatales para programas neutrales y seculares viola la garantía del libre ejercicio de religión contenidas en la primera enmienda de la Constitución. Wow, eso es un éxito. Tiene peso bastante, porque ese caso, ¿verdad? Vimos era esta iglesia luterana o... Sí, que no le quisieron dar la ayuda para el playground, porque era iglesia, para un playground de niños. Cuando es una ayuda neutral y secular, por el mero hecho de ser iglesias, yo no te puedo negar la ayuda. Recuerda el pleito de las iglesias, escuelas.
Cuando el huracán hubo pastores que nos llamaron, que podías hacer tú, no habían tribunales. No, separación de iglesia-estado, no te podemos dar ayuda. Adiós. Eso yo recibí la llamada milagrosamente porque no había mucha señal. Así es. Pero dice, lo que me gusta a mí es, deseamos que la rama ejecutiva se atempere. Está reconociendo que no está temperada. Ahora, Gau, y quizás alguna gente, yo he visto que algunas de las objeciones dentro de esto que estamos manejando es, pero ¿por qué rechazar el proyecto, verdad, que pudiese tenido más peso en las cámaras? ¿Y por qué una orden jurídica, una orden ejecutiva que de alguna manera puede ser tan cambiante, puede dejarse sin efecto rápidamente? ¿Por otro gobernador o por el mismo? Por otro gobernador o por el mismo. Eso es algo que va a tener que explicar el gobernador. O sea, nosotros llevamos bastante tiempo aquí, hemos padecido de burnout, nos hemos recuperado, padecemos otros, volvemos, cambiamos los estilos. Pero esa es precisamente la pregunta, ¿por qué no firmaste el proyecto de ley? Te equivocaste, ¿verdad? Pues reconoce que te equivocaste y produce tú uno y tráelo. Prodúcelo y tráelo. Yo recomendaría, si estás diciendo que en 60 días me atemperes un reglamento conforme a la orden ejecutiva y a la política pública del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, que cubre todos los casos de libertad religiosa y separación de iglesia y Estado reciente en los Estados Unidos, yo le esperaría que la produjera. Si la produjiste, ¿qué me vas a decir ahora? O sea, esto es política. O sea, claro. Yo pues, que si espera, que si esto, que si te pide mucho, no. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero como tú dices, si yo voy a escribir exactamente lo mismo que tú me estás dando, ¿por qué ahora no me puedes dar una ley? O sea, entonces aquí yo no puedo entrar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que me cumpliste o no me cumpliste. Yo no puedo caer en esa dinámica. Esto no se mueve así. Yo no estoy aquí peleando para ser un toro más fuerte que el otro. Yo estoy buscando aquí proteger mi gente, protegerme yo, ante la posibilidad de un cambio de administración que es viable en Puerto Rico, que en los últimos 12, 16 años las administraciones duran 4 años. La data está allí. Así es. El éxodo de Puerto Rico ha sido increíble. O sea, tú vas a los tribunales y tú sales temprano. Wow. Cuando tú para ver un caso de familia salías por la tarde, tú ves una vista preliminar y salías a las 5, a las 10 ya tú has salido. O sea, porque hay menos gente. ¿De qué colores se fueron? Yo no sé. A mí el señor no me trajo para eso. Entonces, aquí vemos otro elemento. O sea, aquí había una ley de 2011 que no se estaba implementando, que eran las oficinas de base de fe en las diferentes agencias. Eso no se estaba implementando. Sí. O sea, tú dices, nos vamos a implementar. A mí me llaman, bueno, sí, fine. Aquí hay una agencia nueva, como es el de seguridad pública. Entonces me dices, con miras prospectiva, que haya un centro en cada agencia del Ejecutivo que trabaje. Vuelves a reconocerme que no existía. O sea, si tú me estás diciendo que tú tienes que atemperar la política pública, si tú tienes que volver a implementar, me acabas de reconocer que la administración pasada y los primeros años de esta administración no lo estaban cumpliendo. Y ahí tú tienes la carta de elaboración en la policía, que no la estás implementando, pero no la has dejado sin efecto. Tienes que dejarla sin efecto. Tienes algunas cartas circulares del Departamento de Educación que también se tienen que dejar sin efecto. Fíjate la presión que hubo para volver a traer el disparate de la perspectiva de género. Y digo disparate al que no le guste, lo siento, porque cuando nos sentamos a hablar las definiciones todas son distintas. Sí. Y el gobernador se mantuvo firme, pero puede cambiar mañana. Por tanto, ¿cómo yo protejo la libertad de mis niños y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios? Mira lo de las vacunas. Exacto. Mira lo de las vacunas, que quieren ahora obligar a los niños a vacunarse contrario a la Constitución. Y cuando tú ves todo eso, tú tienes que decir, mira, aquí alguien ganó una batalla con elegancia. Yo creo que la ganó el sector de fe. Pero lo más que consiguió fue una orden ejecutiva, que los tengo que felicitar, sí, yo los felicito. Yo los felicito porque no se quitaron. Se mantuvieron allí, tenemos algo que nos defiende y algo que yo puedo reclamar en un tribunal. Gaudi, te pregunto, con relación a la gente, a mí me interesa mucho esto de las oficinas de bases de fe. Pero déjame decirte algo más, y me gustó mucho. Dice, coordinar esfuerzos interagenciales para revisar conforme al ordenamiento jurídico vigente, el que leímos, los procesos internos, reglamentos, órdenes administrativas, cartas circulares u otros obstáculos para la participación del sector y organizaciones que en base de fe en la prestación de servicios sociales y crear proyectos y programas que fomenten su participación. Mira, tú podrás decir, me lo estás dando más que para servicios sociales. Es que eso es lo que hace el gobierno. Pero estamos hablando de reglamentos que estás diciendo, me los voy a revisar porque tengo la impresión de que violan la libertad religiosa. Ahora, pero esto también me lo tienes que hacer en recursos humanos. Tú me lo tienes que hacer en la contratación de empleados. Me lo tienes que hacer en las actividades internas de la agencia. O sea, y si tú me preguntas de las oficinas de base de fe, Fortaleza misma no la ha desarrollado. Es muy pequeña comparado con la comité que tiene la otra gente.
Entonces, cuando tú ves que hace varios meses el gobernador nombró un comité religioso y ese comité no se ha logrado integrar, yo creo que el grito fue claro. Que ahora algunas personas se han tirado de cabeza felicitando por completo al gobernador del orden ejecutivo, yo difiero. O sea, yo prefiero mantenerme en el término, gobernador, gracias, pero falta. Falta, te lo voy a decir de esta manera. Yo participé una vez en una auditoría y me hicieron un señalamiento. Que no había una carta en el expediente, pero es que yo no necesito la carta porque estamos aquí. Dice, Gao, pero mañana tú no estás aquí. Y yo, abogado, que me la saco la manga, tuve que decirle, oye, tú tienes toda la razón, te voy a hacer la carta. O sea, y dejamos la normativa establecida, que el próximo que viniera la cambiara si quería. Claro. Pero no depende del que está sentado. Que nosotros estamos diciendo, dame una ley que no dependa del que esté sentado. Claro. Si el que llega la quiere cambiar, pues peleamos en la legislatura, peleamos donde haya que pelear. Pero cuando tú tienes un gobierno que tristemente reacciona a la violencia, porque se hizo una manifestación contra el aborto y no reaccionó, pero tuvo que reaccionar con una reacción de 30 o 40 mujeres salvajes allí, que no representan a la mujer puertorriqueña. Inmediatamente reaccionaron y los medios los tuvieron una semana al aire. Bueno, si con eso es lo que ellos cuentan, que ni siquiera son estadistas, porque ese es el otro punto. Claro. O sea, tú tienes que decidir a quién tú empiezas a escuchar. Y yo creo que alguien en Fortaleza abrió el oído. Y dijo, yo no estoy escuchando a la gente que realmente puso en pie a Puerto Rico. Claro. Y lo dice la orden, que fuimos nosotros quienes pusimos en pie a Puerto Rico. Seguro. No fueron esta gente de esa agenda. Ellos brillaban por su ausencia. Así mismo. Incluso algunos de estos legisladores estaban en Disney. Sí, es cierto. Salió en los medios, estaban en Disney. Mientras las comunidades de fe, yo creo que hay que reconocer que se enrollaron las mangas para trabajar fuertemente. Y yo creo que esta situación también del huracán, no sé si concurres conmigo, Gaud, como que nos permite ampliar un poco el enfoque de para qué está la iglesia o para qué sirve, porque a veces como que no fue o no ha sido hasta ver estos procesos de que las primeras personas que pudieron tener comida caliente o los que pudieron poder trabajar o sacar del muelle cosas o organizaciones que hicieron transferencias de fondo económicas disponibles al momento fueron las organizaciones de base de fe y iglesias. Yo creo que lo importante en todo este proceso que la iglesia y los cristianos han recibido una persecución es que ha habido gente que no ha perdido el enfoque. Eso es. Nosotros venimos aquí a servir y nosotros para servir no necesitamos al gobierno. Yo creo que el gobierno se está dando cuenta. Y yo creo que también la gente tiene que empezar a darse cuenta, no le pidas al gobierno lo que Dios está dispuesto a darte a ti. Porque Dios es un Dios que suple. Y es como tú dices, pero vamos a añadir más. Yo conozco una de las personas encargadas de la seguridad de los suministros. Terminaron se la quitaron al gobierno y se la daban a las iglesias porque no estaban llegando a las comunidades. Exacto. Wow. Es la iglesia la que permite que las ayudas lleguen a las comunidades, que llegue la comida, que se reparta el agua. Porque las estructuras políticas se estaban quedando con las provisiones. Wow. Y me lo dice una persona encargada de la seguridad, de establecer lo que se hacía para llevar los suministros. Sí, exacto, es decir, mira, preferimos insertar. Y las dos iglesias que yo participo, son Sendero y Calle Comerío en Bayamón, de las Discípulos de Cristo, salían los víveres de allí. Sí. Para que pudieran llegar a los lugares. Y fue la iglesia Discípulos y la iglesia Sendero abrieron rutas en el monte, estando en el área, para poder llevar comida y agua y ropa a la montaña. Wow. Donde el gobierno no llegó, la iglesia llegó. Y llegó a tiempo. Llegó a tiempo. Aquí hay menos muerte y menos enfermedades porque la iglesia asumió su rol. Y yo creo que esto lo reconoce. Aunque lo reconozca desde un punto de vista político, yo aprendí del Señor, no mires cómo te doy el regalo, cógelo. Tómalo, ¿verdad? Sí, cógelo, porque nosotros también le pedimos, dame un regalo. No, pero yo no lo quería así, pero te lo estoy dando. ¿Lo quieres o no? Pues yo cojo el regalo. Lo único que lo que Dios ha puesto en mi corazón, esto no es lo único. No es lo único. Tiene que haber más, porque si tú permites que la iglesia sea sacada del mercado, entonces vas a afectar al pueblo. Porque es la iglesia quien está dando servicio. Y en este momento de crisis, son los centros de consejería de las iglesias cristianas las que están llegando al pueblo. Sí, mano, porque se ha perdido la confianza en la Junta de Psicólogos, se ha perdido la confianza en el Colegio de Trabajadores Sociales. Mira lo que ha pasado con el Colegio de Abogados. Las estructuras de gobierno, el pueblo ha perdido la confianza. Porque se han convertido en activistas. Se han convertido en activistas políticos. Y este año yo tengo que reconocer que a pesar de las diferencias que pueden haber en los movimientos de fe, ha habido una unidad de propósito porque había un acuerdo escrito. Sí. O sea, al haber un acuerdo escrito en una unidad de propósito, eso no fue lo que tú me prometiste. Yo estoy pidiendo la ley. Si me la quieres dar el día antes del cambio de administración, si lo hay, o el día antes del próximo, no me importa.
Yo la quiero. ¿Por qué la quiero? Porque tú acabas de reconocer que yo la necesitaba. Y si tú me estás diciendo, y me estás diciendo aquí que la voy a temperar, está ordenando una auditoría interagencial para identificar las barreras existentes, es que reconoces que hay barreras, porque fíjate que nos prometieron que iban a investigar la persecución religiosa y no lo han hecho. Ahora, de manera administrativa me estás diciendo, lo voy a hacer. La pregunta es, ¿tú puedes terminar una auditoría en año y medio? No. No. A menos que tú las quieras tener lista para 2 o 3 meses antes de elecciones y traerlas. Pues mira, el que quiera dar su voto de esa manera es libre de hacerlo. Yo evaluaría cómo lo daría, porque en este momento mi trabajo es orientar al pueblo. Mi trabajo no es decirle al pueblo cómo votar. Yo oriento al pueblo desde el punto de vista jurídico y digo, esta orden ejecutiva es un pequeño adelanto en el camino y la creación de un organismo. Y otra cosa es también que se van a nombrar unas personas encargadas de estas unidades de base de fe, pero van a tener que ser coordinadas con el director de la oficina, el señor Héctor Albertorio, en la Fortaleza. Se supone que eso se hubiera hecho hace 2 años. O sea, pero por lo menos en este momento a él se le está dando la oportunidad de llevar servicio, porque nosotros estamos para llevar servicio. Claro. Eso es. O sea, los fondos que recibe la iglesia no son para lucrarse, es para dar un servicio. Gobierno, tú quieres dar un servicio, está aprobado, como hablamos por el huracán, como se ha aprobado que lo que a ti te cuesta $7, a mí me cuesta $1, dámelo a mí. Por el voluntariado, claro. Eso es que, lo que quieren es evadir contribuciones. Mire, las corporaciones son sin lucro, no pagan contribuciones, por favor, y la iglesia no paga contribuciones, pero yo pago contribuciones. Claro, y sobre todo lo que compro, sobre todo lo que... Y la iglesia está pagando vivo por un montón de cosas. ¿Sabes cuántos servicios y cuántas cosas nosotros se mueven en este país? Se mueve por la iglesia. Entonces tú oyes todo esto. Entonces, fíjate que cuando esta orden ejecutiva sale, pues yo estoy en ese periodo que estábamos hablando ya afuera, de introspección. Yo me senté a escuchar, yo quería escuchar los analistas que nos han bombardeado durante todo este tiempo. Mutis. Yo, señor, ¿verdad que tú peleas por uno? Porque es el gobernador que ellos validaron de libertad religiosa el que está diciendo en este momento, yo voy a proteger la libertad religiosa. ¿Es suficiente una orden ejecutiva? No. No, yo creo que no. Yo creo que cuando se reunieron con el gobernador cuando era candidato, se fue bien claro. Se necesita una ley, sobre todo, quiero que la gente sepa que una de las promesas del Partido Demócrata es eliminar la Religious Freedom Restoration Act, que si viene un copo el cuatrienio que viene en los Estados Unidos por el Partido Demócrata, nos quedamos sin esa ley, porque ellos están prometiendo eso en su campaña, porque la iglesia como instrumento político en Estados Unidos se está moviendo muy bien. Y fuertemente. Y fuertemente. O sea, ya la gente está reaccionando. Falta que nosotros reaccionamos y entendemos aquí también hay persecución religiosa. Y a la manera que esto empieza ahora, ya la agenda LGBT, ellos llevan 2 años debidamente financiados y respaldados por el Ejecutivo y tienen un plan de acción completo en los próximos 2 años que lo tenemos y lo estamos denunciando, donde quieren tocar a nuestros niños. Y el gobernador se le informó que nosotros tenemos el plan y que sabemos su contenido. Pues entonces, ¿me estás dando esto ahora? No, dame una ley. Dame una ley y protégeme mis niños. Si eso se logra, y lo voy a tirar aquí, yo siempre he dicho, la iglesia, el elector cristiano tiene poder en 2 periodos. Cuando se acercan las elecciones. Pues. Y ahí es que tú te tienes que mover y hacer lo que nunca habíamos hecho. Fiscalizar el cumplimiento de promesas. Nosotros no hacíamos eso. Exacto. Nosotros guardábamos silencio, no. El que promete cumple. ¿Qué nos dieron? ¿Qué hicieron? Y si prometiste. Y el seguimiento. Y el seguimiento. Y si prometiste en una iglesia, que es mi punto. Lo hiciste en una iglesia ante el altar del Señor, mejor tú cúmplelo. Porque Dios, bueno, iba a decir no se queda dado. No se queda dado, pero es un Dios de misericordia, que da muchas oportunidades, pero la palabra dice mejor es prometer. Mejor es no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Y nosotros hemos visto que cuando el gobernador de Puerto Rico vetó la ley de libertad religiosa, su gobierno empezó a tener serios problemas con la Junta. Le habían aprobado el plan, veta la ley, inmediatamente empezaron los problemas. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Espíritu. Óigame, tenemos en las tardes estos análisis, estas tertulias que nos damos con nuestro amigo Juan Gaut. Gracias, Gaut, por estar con nosotros. Y la gente que quiera estar en contacto contigo, seguir muchas veces teniendo toda esta información de primera mano, ¿dónde te escriben? Pues mira, yo estoy en Juan M. Gaut en Facebook. Allí está el blog mío y lcdojuangaut@gmail.com. No doy mi número porque mi número también es mi número personal. Y la gente a veces te llama un domingo a las 5 de la tarde para consultarte algo. ¿No creen en el día de descanso? Qué bueno. Gracias, Gaut, por estar con nosotros. Y usted
Oye, quédese, vamos a estar hablando con nuestras chicas y amigas de esas cosas diferentes. Mira, yo no sé, a veces las chicas, cuando estaban creciendo, ¿qué vas a decir? Posiblemente como que les gustaban cosas diferentes y como que hasta jugaban y hacían otras cosas y bueno, vamos a hablar con ella. Yo creo que voy a hacer una encuestita a ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos.